Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Efesios, capítulo 6 y versículo 11, donde dice: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Al fin de aprovechar todo el poder de su fuerza del Señor, un creyente también debe vestirse de toda la armadura que Él, el Señor, suministra. Por ejemplo, si vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La expresión vestíos alude a una acción que se realiza de una sola vez por todas, de un resultado permanente. Cuando dice toda la armadura de Dios, no es algo que se pone y se quita según la ocasión o según a uno le convenga, sino que la armadura debe de ser llevada siempre. No se trata de un uniforme que solo se utiliza mientras se juega un partido y que luego uno se quita a terminar el juego. Dicho de otras palabras, no se trata solamente cuando estamos en la iglesia, sino también cuando salimos de la iglesia y cuando estamos en el trabajo y vamos por la calle y estamos en nuestro hogar. Por tanto, la armadura de Dios es el equipo y la indumentaria que acompaña al cristiano y a la cristiana de por vida, lo que provee el poder divino a los creyentes, el cual procede de aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La carta de Judas, versículo 24, dice: Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es probable que Pablo estuviese encadenado a un soldado romano cuando escribió precisamente las palabras a los Efesios, y al observar también la armadura del soldado fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para ver en ella la analogía perfecta de la provisión espiritual de Dios para nuestra batalla contra Satanás y su huésped de maldad, como dice en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Como que el apóstol explica en esos versículos, la armadura del creyente le equipa más allá de los hechos iniciales y básicos del Evangelio y se convierte en la única manera de vivir la vida obediente, dominada por las Escrituras y llena del poder del Espíritu Santo de Dios, de tal modo que esté en capacidad de estar firme. Nótese que estar firme es comparado a cuando se utiliza en un sentido militar, aludiendo al concepto de mantener una posición de importancia técnica mientras se está bajo el ataque. La intención de esta exhortación no se diferencia de la que nuestro Señor dirigió a la iglesia de Tiatira, que se encontraba bajo el ataque satánico, cuando dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 25: Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Sigue diciendo este versículo: contra las asechanzas del diablo. El enemigo contra el cual necesitamos la fuerza y la armadura de Dios es Satanás, el diablo. Puesto que es enemigo de Dios, también es nuestro enemigo, y la única manera como puede atacar a Dios es por medio de su iglesia, es decir, de nosotros. Por lo tanto,
podemos estar seguros de que siempre va a estar dispuesto a acecharnos y atacarnos con sus acechanzas. Nótese que la palabra acechanza, término del cual se describe la palabra método, que implica el concepto de sagacidad, perfilia y engaño. El término se usaba con frecuencia para hablar de un animal salvaje que acechaba con cautela y luego se lanzaba de forma inesperada y sorpresiva sobre su presa. La asechanza maligna de Satanás son fabricadas por él con base en la artería y el engaño. En el tiempo moderno existe un fenómeno extraño y a la par con el aumento en la no creencia tan siquiera en la existencia del diablo. También se ha dado un aumento en la participación en el ocultismo y el culto a demonios. Por otro lado, estas dos cartas han sido puestas en juego por el mismo Satanás. Las Escrituras hablan con claridad acerca de la existencia muy, pero que muy real y personal de Satanás. En algún tiempo pasado fue el ángel principal, el querubín ungido y el lucero de la mañana que lucía con resplandor todas las joyas de la belleza creada, hasta que se rebeló en contra de su creador e intentó usurpar su poder y también su gloria. Nótese lo que dice en Isaías capítulo 14 en adelante. ¿Cómo caítes del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuites por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los dos lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? También hay relatos que hablan de esto mismo, como por ejemplo en Ezequiel capítulo 28 versículo 1 al 10 y Apocalipsis capítulo 12 y los versículos 7 al 9. Nótese que aparece por vez primera en la Biblia en la forma de una serpiente, cuando tentó a Eva y Adán. Génesis 3:1. Jesús no solo habló acerca de Satanás, como dice en Lucas capítulo 10 versículo 18, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús también habló con él cuando le tentó, como nos muestra en Mateo capítulo 4 y los versículos 3 al 10. Pablo, Pedro, Santiago, Juan y el escritor de Hebreos hablan de él como un ser con personalidad, como nos dicen los siguientes versículos. Romanos capítulo 16 versículo 20, Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11, Hebreos capítulo 2 versículo 14, Santiago capítulo 4 y versículo 7, por citar algunos. También lo vemos oponiéndose a la obra de Dios. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. También nótese que Satanás es el que pervierte la palabra de Dios, como nos dice Mateo capítulo 4 y versículo 6. También es el que estorba a los siervos de Dios, como podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 18. También lo que hace es impidiendo el acceso del hombre al evangelio de salvación, como así podemos ver
en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4. También haciendo caer en sus trampas a los malos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. También lo hace apareciéndose como ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y también combatiendo con el ángel Miguel, como dice en Judas, versículo 9. Este ser trajo pecado al mundo y el mundo entero se encuentra ahora bajo su poder, como dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia se refiere al diablo con nombres y descripciones personales como, por ejemplo, querubín grande, protector, como dice en Ezequiel capítulo 28 y versículo 14, príncipe de los demonios, como dice en Lucas capítulo 11 y versículo 15, el príncipe de este mundo, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 11, el Dios de este siglo, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2 y versículo 2, y muchos otros. Es identificado como el gran dragón, también como un león rugiente, el tentador, el acusador y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En 49 ocasiones he llamado Satanás, que significa adversario, como también es llamado en el Nuevo Testamento en 33 ocasiones he llamado diablo, que significa calumniador. Este arcángel caído y sus ángeles caídos, que se convirtieron en demonios, han estado pensando y corrompiendo a la humanidad desde la caída del hombre. Son un enemigo maligno, también son formidables, taimado, sagaz, poderoso e invisible, contra el cual ningún ser humano, en sus propias fuerzas, nótese esto y lo repito, en sus propias fuerzas y recursos puede competir con él. Puede verse una evidencia del gran poder y capacidad de engaño de Satanás en el hecho de que, a pesar de la liberación milagrosa que Dios obró a favor de su pueblo Israel cuando se encontraba bajo el dominio de los egipcios, y a pesar de sus bendiciones, protección y provisión sin medida en el desierto y en Canaán, su pueblo, escogido, sucumbió de forma reiterada a las ilusiones de Satanás, cayendo en la adoración de los ídolos escabrosos y demoníacos del paganismo. Después de todas las predicciones sobre el Mesías que fueron dadas en el Antiguo Testamento y después de la predicción, las enseñanzas y las sanidades milagrosas del Señor Jesús, Satanás se las arregló para inducir al pueblo de Israel a rechazar y también a crucificar a su propio Mesías. Y los últimos días, su engaño final de Israel consistirá en persuadirle de que en el lugar de Jesús, el anticristo es el Cristo. Nótese lo que dice la palabra de Dios ya en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 y 27. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el tiempo actual, nuestro mundo se precipita de buena gana a aceptar el engaño diabólico, tales
como por ejemplo el movimiento de liberación femenina, que niega el orden de Dios para la familia, la nueva moralidad, que es una negación de la moralidad, y por otro lado, la homosexualidad, que es la perversión total de la sexualidad. La proliferación de sectas paganas y cristianas apóstatas, así como de doctrina y sistemas religiosos y filósofos que tanto definen nuestra época como ninguna otra en la historia, refleja la obra intensa de espíritus engañadores y la influencia constante de doctrina de demonios. Nótese lo que le recomienda aquí el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Incluso, el nombre del cristianismo se está negando la deidad de Jesucristo, también sus milagros, su resurrección, su sacrificio expiatorio y su segunda venida y también, como no, su juicio final. La Iglesia es el objeto central de una seducción perversa que busca alejarla de las Escrituras mediante la teología liberal, la psicología, el misticismo y hasta el ocultismo. Todas estas cosas son apenas manifestaciones de las asechanzas del diablo en contra de la humanidad, en todas las formas que pueda imaginarse para conducir a la confusión y el engaño. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 12. En otra ocasión, el Señor Jesús advirtió que se levantarán falsos cristos y también falsos profetas, y también que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 24. Las asechanzas del diablo incluyen la propagación de creencias y estilos de vida individuales que corrompen y condenan. También incluyen políticas malévolas, prácticas nacionales e internacionales que engañan y destruyen. Ese es su propósito. Incluyen las dudas puestas en la mente de los creyentes para alejarse de la confianza de su Padre Santo y amoroso. Incluyen también tentaciones sobre los hijos e hijas de Dios para caer en la inmoralidad, para que caigan en la mundanidad, el orgullo, la confianza y la autocomplacencia en ellos mismos. También incluyen las calumnias, el escarnio y la persuasión contra sus santos. El apóstol Juan resume los puntos del ataque del diablo con la exaltación de su primera epístola cuando dice, en la primera carta de Juan, capítulo 2, y los versículos 15 al 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando del sistema del mundo que está gobernado precisamente por el príncipe del aire, que es Satanás. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Comienza hablando este versículo de una lucha, y es un término que se usa para aludir el combate mano a mano.
En la lucha se puede usar trucos y también engaños, como lo hace precisamente Satanás y sus huéspedes todo el tiempo al atacar. Para sobreponerse a las tentaciones engañosas, se requiere del cristiano y la cristiana andar en la verdad y andar en la justicia. Esa es nuestra defensa en la lucha. También nos habla de la expresión sangre y carne. Se está refiriendo a los hombres. Pero detrás del hombre, de sangre y carne, están los poderes malignos del diablo, los cuales están en contra de los propósitos de Dios. Así que nuestra lucha, nuestra batalla, no debe ser contra el hombre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad que están en los lugares celestiales. También nos habla este versículo de los principados, las potestades y los gobernadores del mundo de estas tinieblas, que son los ángeles rebeldes, los ángeles caídos que han seguido a Satanás en su rebelión en contra de Dios y que ahora reinan en los lugares celestiales, es decir, sobre las naciones del mundo, como por ejemplo el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, los cuales se mencionan en el libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 20, donde dice: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y a terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto indica que el diablo, Satanás, tiene su reino de tinieblas, como así nos muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 26, y Colosenses, capítulo 1 y versículo 13, en el cual ocupa la posición más alta y los ángeles rebeldes, caídos, están bajo él. También la expresión estas tinieblas se refieren al mundo de hoy, el cual está completamente bajo el gobierno de las tinieblas del diablo, que rige a través de sus ángeles malignos. También hay la expresión las regiones celestes, que se refiere al aire. Nótese lo que dice precisamente esta carta de Efesios capítulo 2 y versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad están en el aire. Pero, nótese esto, nosotros, en Cristo Jesús, estamos sentados en el tercer cielo por encima de ellos. Esta misma carta de los Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que, al pelear una batalla, la posición sobre el enemigo tiene gran valor estratégico. Satanás y sus fuerzas malignas están bajo nosotros y están destinadas a ser vencidas por nosotros, pero siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Y voy concluyendo ya con esto. Aplicar este versículo 12 a nuestro tiempo es, en el mejor de los casos, difícil, ya que una buena parte de nuestra cultura rechaza cualquier idea de este tipo como arcaica o quizás absurda, mientras que el resto tiene una fascinación excesiva con ella. Por supuesto que a lo largo de la historia casi todas las culturas han creído y siguen creyendo en lo diabólico, a excepción de nuestro mundo occidental. Sin embargo, precisamente cuando creíamos que la creencia en los demonios iba a desaparecer, ha regresado con renovada fuerza, ya que la manipulación y opresión diabólica es real. Y vaya un ejemplo, y es que muchas personas creen más la mentira que la verdad.
creen más en la creación que en el Creador. Creen más en una religión, sea la que sea, que en el Salvador que vino a salvar sus vidas, esto es, el Señor Jesucristo. Estimado y estimada oyente, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, tú dirás, como dicen la mayoría, y yo también lo decía, que, bueno, la escribieron hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios que escribieron aquello que le iba mostrando. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8, dice la palabra de Dios para ti. Ahora, en este momento, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por tanto, si tú, mi amigo, mi amiga, practicas el pecado y el diablo te tiene sujeto o sujeta al pecado, Jesucristo quiere, desea y puede perdonar tus pecados y hacerte libre de la esclavitud del pecado. Y tú dirás, ¿qué debo yo de hacer? Pues sencillamente, estimado y estimada oyente, orar una oración de fe para invitarle a aquel que tiene todo el poder para destruir las obras del diablo, que es Jesucristo. Pero, hasta que no lo tengas en tu corazón como Salvador y Señor, pues no podrás ser libre de ello. Por tanto, yo te animo ahora, en este momento, que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, me reconozco una persona pecadora y sé que de alguna manera el diablo me tiene esclavizado, esclavizada. No puedo deshacerme de ello. Por ello, en esta hora, reconozco que tú, Jesucristo, diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Yo te acepto ahora como mi Salvador y mi Señor. Y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.